tal? Muy buenas tardes. Una vez más los saludo con mucho gusto y en esta ocasión vamos a trabajar con un ejemplo en el cual se va a analizar lo que es la descomposición de un vector para poder dar solución a un pequeño problema que aparece aquí. Una vez más, es un ejercicio que viene en el libro Ferdinand Johnson. Entonces es un libro clásico de mecánica vectorial. Entonces comencemos. El ejemplo dice lo siguiente: el elemento CB de la prensa de banco, que se muestra aquí, ejerce sobre el bloque B, de esta parte, una fuerza P dirigida a lo largo de la línea CB. Si se sabe que la fuerza horizontal de P debe ser de 1220 newton, determine la magnitud de la fuerza y el valor de la componente vertical de P. Para poder resolver este ejercicio vamos a checar aquí una serie de pasos. El primero va a ser trazar el diagrama de cuerpo libre, en donde vamos a poder representar las fuerzas que se generan en estas dos secciones. Después identificaremos qué fórmulas son las que nos van a ser útil para trabajar con esta parte que nos menciona. En el paso 3, identificar las condiciones iniciales que tenemos de esta situación. Y por último, pues resolver para encontrar la magnitud de nuestro vector. Muy bien, entonces aquí en esta parte, lo primero que podemos observar es que se supone que se está aplicando aquí una fuerza Q de un cierto tamaño. Esa fuerza que se realiza sobre esta sección se distribuye en estas dos secciones, de tal manera que tendremos una fuerza aplicada hacia abajo de este lado y otra fuerza dirigida también hacia abajo, pero en esta otra sección de esta barra. También observamos el ángulo que se forma en esta tijera que tenemos aquí. De tal manera que esta fuerza obliga a que estas dos barras se genere una tensión dentro de ellas. Entonces las fuerzas están dirigidas hacia abajo. En nuestro ejercicio lo que nos indican es que me ubique en la barra CB. Sobre esta barra es que se forma una fuerza, y esa fuerza nos dicen que tiene una componente horizontal de 1200 newton, de tal forma que esa representa una primera condición inicial. La segunda condición es el ángulo que forma el vector P con respecto al eje X. Aquí el ángulo es de 325, que corresponde al más grande. Ahorita vamos a checar cómo es que se obtiene este valor. Muy bien, entonces lo que comentábamos, cuando se aplica la fuerza Q, se generan dos fuerzas dirigidas en estas direcciones. Esta es la que nos interesa, que es a la cual le llamamos la fuerza P. Y entonces este vector es el que necesito analizar y es al cual le voy a obtener el diagrama de cuerpo libre para poder examinarlo con mayor detenimiento. Entonces aquí podemos observar, tenemos la fuerza en la barra izquierda que le llamamos S, pero esta no nos interesa, y tenemos la fuerza P, que es la que sí me interesa. Inicialmente nos indican que se forma un ángulo de 55 grados con respecto al eje vertical. Podemos trabajar con el ángulo más pequeño con respecto al eje X, que es este, que es el complementario, y si hacemos eso, entonces a cada una de nuestras componentes nosotros le tenemos que colocar el signo correspondiente. Al eje X le corresponde un signo positivo y al eje Y le corresponde un signo negativo. Pero para evitar esa situación, y si queremos que el signo les aparezca de manera automática en su calculadora, entonces utilizamos el ángulo más grande, está acá, que en este caso serían 270 hasta aquí, sumamos 55 grados y entonces obtenemos el ángulo más grande, y así al trabajar con nuestras funciones seno y coseno, los signos aparecen de manera automática. Entonces aquí podemos analizar ya con esta situación que las
formulitas para poder calcular las componentes de un vector. Es magnitud del vector por el coseno del ángulo para x, componente en y, magnitud del vector, seno del ángulo. Como la que conocemos es la componente horizontal, nos enfocamos a esta expresión y de esta conocemos la componente en x, que es 1200, y conocemos también el ángulo. Entonces podemos determinar de esa forma la magnitud de esa fuerza. Entonces la función coseno que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado de la ecuación. Realizado el despeje, podemos sustituir nuestros valores, que son las condiciones iniciales que ya mencionamos, y entonces vamos a obtener un valor de 1489.34 newton, y esto corresponde a la magnitud de este vector, que es la fuerza que está actuando sobre esa barra. Esto ya me permite trabajar con la segunda expresión para poder calcular la componente en y. Entonces ya conocemos la magnitud de la fuerza, el ángulo sigue siendo el mismo, entonces podemos aplicar directamente nuestra expresión. De esta manera, la componente en y, magnitud del vector por seno del ángulo. La magnitud del vector es el que se acaba de calcular por seno de 325, que ya mencionamos que es el ángulo total hasta por acá. Y al realizar esta operación, vean que inmediatamente aparece el signo negativo en esta componente. 854.253 newton. El signo negativo me indica que esta componente cae hacia abajo. Como habíamos mencionado con anterioridad, la componente en x es positiva, la componente en y es negativa. Y al obtener esas componentes, pues ya podemos colocar nuestro vector P en términos de su componente en x y su componente en y, que esta corresponde a la condición inicial que nos habían indicado en un principio, y este es el valor que acabamos de encontrar. Si a este le calculamos la magnitud del vector P, nos tiene que dar 1489.34. Y bien, con esto se termina este ejemplo. Está muy sencillo, muy fácil de poder trabajar. Únicamente es cuestión de analizar cuáles son las expresiones que me son útiles para poder resolver el problema que nos indican aquí. Bien, espero que les haya gustado este ejemplo, la explicación que se ha ido desarrollando y que les sea de utilidad. Entonces recuerden darle like a nuestra página, suscríbanse, estaremos subiendo videos de otras áreas también. Ahorita estamos trabajando con la parte de suma de vectores, entonces va a ser algo que puede serle de utilidad. Recuerden también que tenemos lo que es un centro de innovación y aprendizaje para que ustedes nos contacten si se encuentran en la zona de Comalcalco, Tabasco. Con gusto los podremos apoyar con asesorías. Entonces hasta pronto, esperando que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente video.